Tío César, ahora quiero abrir otro bloque y que te abras tú en lo más personal. Como un tío que está gestionando todo esto dentro de una jaula, como has comentado tú antes, también se ve involucrado en un proceso de depresión. Pues Somos aquí todos, sí, podemos ser todos sí, víctimas independientemente de lo que estemos acostumbrados a gestionar en nuestro día a día, ¿no? sí, totalmente. Te voy a intentar poner algunos símiles para que lo entiendas, Sí, ya que la depresión es un proceso que si no lo has vivido es muy complicado de entender. No me estoy refiriendo a una etapa triste de la vida, me estoy refiriendo a una enfermedad mental, a un proceso muy, muy profundo. Llámalo, no sé, un proceso humano, un proceso de alma, un proceso de espiritual incluso. Llámalo como quieras, ¿vale? Pero como seres humanos estás expuesto a eso. No hay nada que te blinde ante eso. Es como si me dices que el culturista con el gemelo más fuerte del planeta Tierra no pueda romperse una pierna. Claro que puede romperse una pierna. Y el día que se rompa la pierna, ese gemelo fuerte no le va a servir de nada. No influye ese gemelo que tantos años lleva fortaleciendo. No le va a influir para nada en esa pierna rota. Va a tener que estar 6 meses sin andar, por mucho que lleve 20 años entrenando ese gemelo. Pues con esto es un poco igual. Da igual que seas el más duro, el peleador más tal. Al final eres un humano y tienes ¿cómo llamarlo? Pues sí, un alma, una parte interna, algo muy dentro de ti que también se puede romper y se puede dañar. Y si eso te ocurre, pues te vas a tener que zampar el proceso, sí o sí. primero, si nos puedes explicar tú cómo viviste ese proceso, no hace falta que expliques en detalle todas las cosas, pero simplemente qué es lo que tú sentiste, qué es lo que tuviste que pasar para luego ir a afrontar o a hablar de la parte de cómo salimos de allí, qué podemos hablar, cómo podemos ayudar a alguien que esté pasando una situación así. El proceso que viví yo, pues bueno, es una depresión mayor, creo que lo llaman los psicólogos. No es una cosa pequeña, ¿vale? No es una etapa triste de la vida como he tenido en otras épocas de mi vida. Yo he tenido etapas tristes o temporadas en las que no te apetece hacer nada o no tienes motivación o lloras por una ruptura de pareja, por lo que sea. Una depresión son capas mucho más internas del ser humano que se rompen y te llevan a zonas muy oscuras, a zonas en las que realmente percibes la vida como un infierno, como que simplemente estar vivo es un dolor tan constante que no quieres seguir vivo. Entonces, a mí me tocó atravesarlo y decidí vencerlo con mis herramientas, que eran una de ellas y una de las más importantes, el deporte, por supuesto. Entonces, pese a ese proceso interno que yo estaba viviendo, y esto es un poco loco, yo seguía entrenando y de hecho llegué a pelear, ¿no?, con esto por dentro. Eh, ¿Qué más puedo decir sobre ello? Creo que, bueno, entraríamos como en una conversación muy, muy amplia respecto a cómo salir de ahí. De hecho, yo escribí un libro sobre ¿Vale? todo esto. ¿Cómo se llama? Se llama Morir por dentro. Y se puede encontrar en Sí, está en Amazon. Amazon y tal. Y es un libro, es muy cortito y es simplemente lo que me hubiera gustado leer a mí cuando estaba en ese proceso de depresión. Es una especie de guía de cómo va a funcionar tu mente en esos ámbitos y cuáles fueron las herramientas que yo usé para salir de ahí. Y diría que la más importante es el deporte. Y, y enlazándolo un poco con la pregunta que me hacías antes de en qué partes de la vida he podido extrapolar las artes marciales, esa también fue una de ellas. ¿Vale? Yo me lo tomé como si fuera una guerra, como si fuera una batalla, como si estuviera en guerra, ¿no? Estaba en ¿Y guerra el contra... rival? El rival estaba dentro de mí. El rival era un monstruo que está dentro de ti, que te va ganando pequeñas batallas, ¿no? Ese monstruo. Ese monstruo de la depresión, cuando tú te levantas por la mañana, te dice que ya está, que no vas a salir de ahí nunca, que no te levantes de la cama porque no tiene sentido, que que vas a morir pronto por todo esto, que va a acabar contigo, que no tienes ningún tipo de futuro. Esas son las batallas del monstruo, ¿no? Y te va haciendo pensar eso, que no te levantes de la cama, que no te arregles, que no te duches, que no comas y que no veas a nadie. Esas son las batallas que gana el monstruo. Entonces, ¿cuáles eran mis batallas? Levantarme de la cama, prepararme, irme a que me diera el sol, a dar una vuelta
e irme al gimnasio. Entonces, esas 4 actividades que te he dicho, que parecen una tontería, contra ese monstruo eran un mundo. Eran, no sé, yo siento que escalar el Everest es mucho más fácil que hacer eso teniendo al monstruo dentro. Pero lo hacía, y entonces, poco a poco, esas batallas, a lo largo de meses, el monstruo se iba haciendo como más débil, hasta que empezó a desaparecer, empezó a tener cada vez menos presencia y se fue. Pero, claro, el monstruo te dice todo, te dice bebe alcohol, toma sustancias, el monstruo va a hacer lo que sea por quedarse. Y es complicado porque es fuerte, es potente. ¿Y tú cómo lo identificas o cómo te empiezas a dar cuenta de todo esto? Bueno, venía de una situación personal un poco mala, en la que yo pues, me sentía psicológicamente cada vez peor por temas de relaciones y tal, hasta que un día yo noté que algo se rompía dentro de mí, es decir, noto, es extraño, pero como si si notas que te lesionas, ¿no? O en el cuerpo, pues yo sentí que me había lesionado la mente, tío, sentí que me había lesionado como el espíritu. O sea, es un poco raro, un poco loco hablar de esto. Yo luego con el tiempo he leído relatos de la antigüedad, de cómo explicar, porque esto no es algo moderno, realmente pues este tipo de depresión, enfermedad mental es algo que lleva acompañando al ser humano desde que es humano, y hay relatos en la antigüedad de cómo describían este tipo de cosas, y entonces en cada tribu, en cada sitio, en cada cultura lo definían de una forma diferente, como que te ha entrado un demonio, que se te ha roto el alma, que no sé qué. Hay diferentes nomenclaturas, pero yo lo noté, tío, yo noté eso. Y entonces a partir de ese momento pues empezó una especie de vivir en pesadilla. ¿Lo comunicas a la gente cercana? ¿A la gente con la que entrenabas? ¿En ese momento dices? Sí. A la gente con la que entrenaba no exactamente, a lo mejor a personas o amigos con los que tenía más confianza sí. Yo en esa época daba clases incluso, tío. Entonces, claro, a mis alumnos tampoco está como fuera de contexto, ¿no? Con explicarlo. A mi hermana se lo cuento y tal. Entonces, bueno, pues tengo cierto apoyo de ciertas personas cercanas, pero tampoco es algo que te apetezca ir contando. Expresar a gente desconocida, ¿no? ¿Tú crees que alguien que se encuentre o que en un futuro pase por un proceso así tiene que sentirse abierto a hablarlo? ¿No ayuda? Hasta cierto punto, tío, te diría una mezcla, porque creo que tampoco aporta nada. Tampoco, no sé, el contárselo a un desconocido, tú lo que vas a notar es que ese desconocido te mira raro, vas a crear una situación extraña, tampoco ¿no? Desconocido o alguien con no quien digo no tengas hacer confianza. públicamente, pero sí el poderlo hablar o decir, tío, igual que te comunicaré que me voy de vacaciones. Si tienes gente de confianza cercana, sí lo debes comunicar, claro. Con tu familia y tu gente cercana deberías poder tener la confianza de comunicarlo. Lo que pasa es que es muy complicado de entender. Entonces va a haber personas a tu alrededor que reaccionen de una forma que no te viene bien. Es decir, tú a lo mejor le cuentas, incluso a un familiar o a un mejor amigo, le cuentas esto y puede que no entienda nada y que te diga, venga, déjate de tonterías, anda, sal a que te dé el aire. Eso te va a destrozar, ¿no? Yeah. O, deja de estar ahí todo el día lloriqueando, anda, ponte a trabajar, anda, eso es lo que necesitas. Un comentario de ese tipo te va a hacer polvo, porque si tú ya te sientes de esa forma, te sientes culpable y te sientes que, joder, que tú claro que quieres estar bien, pero no puedes, que un familiar o que una persona cercana te hable así, te puede hacer polvo. Entonces es complicado a quién se lo cuentas. ¿Cuánto te llevó a ti este proceso? Pues la salida es muy irregular, es como lo que te decía las artes marciales, ¿vale? Es muy, muy irregular, entonces es difícil poner una fecha exacta a cuándo, pero más o menos diría que unos 6 meses sin descanso, o sea, sin ver la luz en ningún momento, y a partir de ahí, pues de vez en cuando tenías algún día en el que estás mejor y tal, de una forma muy irregular, otros 4 o 5 meses, y más o menos, pues en un año en total, pues diría que ya no quedaba nada. ¿Trabajaste con terapeutas? Trabajé con un terapeuta, acudí a un psicólogo en el momento en el que, bueno, a los pocos días de notar eso, de notar que yo me rompía, en ese momento dije, uy, ahora sí que hay algo muy malo dentro de mí. Y no diría que a mí lo que me ayudó fue obtener el diagnóstico. Es decir, yo sentía como que me pasaban muchas cosas, y entonces cuando un profesional me dijo, no, después de unas cuantas sesiones,
Me dijo, tienes una cosa que se llama de esta forma y que tiene estas características. Ahí fue cuando, como si me ordenara todo. Y entonces pensé, vale, me pasa una cosa. O sea, es decir, tengo una cosa que es una enfermedad y que tengo que afrontar, pero ha habido más personas en el mundo que les ha pasado esto, que han salido de aquí. Es decir, obtener el diagnóstico fue lo que me ayudó. Luego ya como que dejé de ir y tal, y no... Me ayudé yo a mí mismo, me leía muchos libros, veía muchos testimonios sobre depresión. Por eso a mí, a día de hoy, me gusta hablar de ello, porque a mí me ayudó mucho escuchar a otras personas hablar de ello. ¿Tú crees que hay un antes y un después en el sentido de que ahora yo soy una persona diferente o simplemente, pues igual que quien que pasa un proceso de otro tipo de lesión? Yo soy otra persona. Eres otra persona. Sí, pero radical. O sea, no queda nada del César de antes y salió un César nuevo de ahí. Y de hecho, pues precisamente de haber vivido eso, me trajo cosas muy, muy buenas y muy, muy positivas en mi vida. Es una mierda haber tenido que vivir eso, ¿no? Para tenerlo ahora, pero bueno, visto en retrospectiva, no sé, no te voy a decir que me alegro de haberlo tenido, pero y creo que lo más importante en mí que surgió de eso fue una conciencia espiritual y una creencia en Dios. ¿Vale? Eso es lo más... ¿Antes no lo eras? No. ¿Vale? Antes, no tenía ese sentimiento fuerte de corazón respecto a Dios, tío. No tenía eso, y a mí ahora, a día de hoy, tengo una... No sé, cuando veo a lo mejor un testimonio parecido de una persona que dice que estaba perdido en la vida y que Dios le sacó de ahí y que Dios le ha marcado el camino, cuando se refieren a eso y lo hablan así, me siento tan identificado que me dan como ganas de llorar. De hecho, en el podcast con Claudia, con la psicóloga, estuvimos hablando un poco de esto y llegué casi a emocionarme. No, casi no, llegué a emocionarme en el podcast y casi a llorar, ¿no? Porque toda esta etapa, como has comentado antes, la pasas mientras estás en tu carrera en activo como profesional. Sí. Sí, tal cual. O sea, porque realmente las artes marciales seguían siendo mi pasión. ¿Te corrompió totalmente? Quiero decir, ¿todos los resultados durante esa época fueron negativos? Te lo voy a intentar definir bien. Mira, yo creo que como en la época de antes de eso es cuando había estado entrenando muy fuerte, aun teniendo eso, que no entrenaba igual para nada, seguía cogiendo peleas, mi cuerpo seguía funcionando durante las peleas. Es decir, por eso tengo ese pensamiento de que la mentalidad no es tan importante, sino que lo importante es cómo funcione tu cuerpo, porque yo he entrado a peleas pensando no solo que no quería estar allí, sino que no quería ni estar vivo. Entonces, ¿por qué ganaba esas peleas? Porque mi cuerpo funcionaba, porque a la hora en la que el árbitro decía que empezaran la pelea, mi cuerpo funcionaba, aunque yo no estuviera muerto por dentro, como digo en el libro, mi cuerpo funcionaba. Luego, a partir de eso, sí que es verdad que vino un poco, no sé, creo que cambié un poco también de estilo de vida. Sí, creo que sí influyó en mi carrera, pero tampoco lo quiero poner como excusa, ¿no? De, yo iba a ser el mejor del mundo, pero como tuve esto, no. Pienso que influyó, pero que tampoco iba a ser el mejor del mundo, ¿no? De ninguna forma.